Muy bien, veamos la parte final de estos tres videos relacionados a vectores, ¿no? Que son, ahora veamos el producto escalar y el producto vectorial. ¿Qué cosas son ambos productos? Bueno, básicamente es una operación entre dos vectores, ¿ya? Es la diferencia entre el producto vectorial y el producto escalar, su propio nombre lo dice. El resultado de la primera me va a dar un escalar y el resultado de la segunda, del segundo producto, me va a dar un vector. Por eso se llama producto escalar y producto vectorial. Entonces veamos ahora lo que es el producto escalar. En sucinto, el producto escalar es entre dos vectores, representado por ese punto entre estos dos vectores, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman estos, ¿no? Entonces tengo el vector A, tengo el vector B y tengo el ángulo que están formando esos dos. Así que si quiero si quiero el producto escalar, simplemente multiplicar el producto, digamos, multiplicar la magnitud de A, eso se puede calcular, el magnitud de B y el coseno del ángulo. ¿Qué necesito entonces? Necesito saber cuál es el ángulo, 1, y necesito saber las magnitudes. Fíjate acá, esto es importante, no tanto cómo debería calcularse, o sea, me refiero, es importante esta definición y esta forma de cómo calcular el producto escalar por las consecuencias en el signo, ¿no? Entonces, primer caso, ¿qué pasa si el ángulo es agudo? Si el ángulo es agudo entre estos dos vectores, entonces significa que el coseno de ese ángulo, del coseno de ese ángulo es positivo. Así que, dado que la magnitud de A y la magnitud de B siempre van a ser positivos, entonces en este caso, el primer caso, si tengo un ángulo agudo, el coseno es positivo. ¿De acuerdo? Así que el producto escalar, si esto es positivo y el coseno resulta positivo, entonces el producto escalar va a ser positivo. Así que si yo sé que los vectores forman un ángulo agudo, definitivamente el producto escalar será positivo. Y al revés, ¿no? Si yo sé que el producto escalar es positivo, entonces sabré que estos ángulos entre estos dos vectores es agudo. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es un ángulo recto? Si el ángulo es recto, como es el caso C, el coseno de 90 es 0, ¿cierto? Así que el producto escalar tendrá que ser 0. En estos casos nosotros decimos que el vector A y el vector B son perpendiculares u ortogonales, ¿no? Y el último caso, si el ángulo entre estos dos vectores es obtuso. Como ustedes saben, el coseno de un ángulo obtuso resulta ser negativo. Y nuevamente tengo este caso, ¿no? Las magnitudes de A y de B son positivas, pero ahora el coseno de ese ángulo es negativo. Entonces el producto de estas tres cantidades va a ser negativo. Así, el producto escalar será negativo. Por lo tanto, si tengo dos vectores que forman un ángulo obtuso, o sea, más de 90 grados, entonces tendremos el producto escalar negativo. Viceversa, si tengo el producto escalar negativo, sabré que el ángulo entre estos dos vectores debe ser obtuso, o sea, entre 90 y 180. Bueno, esa es la importancia de esta definición, pero en la forma práctica de cómo se calcula, pues bien, hay una propiedad. Esta propiedad dice, el producto escalar de A por B, que lo acabamos de definir como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman estos, también se puede calcular como la suma de las componentes, vamos a ponerlo así, A sub I por B sub I, como la suma de del producto de las componentes. En el caso que yo tuviera, por ejemplo, el vector A que tenga sus componentes, ¿no? Recuerda, A, X, Y más A más Y, J más B, perdón, más A, Z,
acá, y del mismo modo B, ¿no? Que sea BXY más BYJ más BZK. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, si quiero el producto escalar, simplemente multiplicaré estos dos, las componentes, y las sumaré. Eso es lo que en esencia me está diciendo esto. Solo déjenme ponerles un ejemplito bien simple. Si tengo aquí el vector, por decir, 3, 4, ¿no es cierto? Este es 3 veces y más 4 veces j. Y el vector b es 5 menos 2, 3 veces y menos 2 veces j. El producto escalar es simplemente la suma de los, del producto de las componentes. Las primeras, segundas, terceras y así. Ya 4 por menos 2. En este caso tengo 9 menos 8, esto es 1. Y como es mayor que 0, y de lo que hemos dicho antes, como es mayor que 0 es positivo, estos vectores, sin saber, sin dibujarlos, lo que sí sé es que el ángulo entre ellos es agudo. Perdón, así es. Como es positivo, el ángulo es agudo. Se acabó. El otro producto es el producto vectorial. Este producto vectorial lo voy a anotar así. Y la resultante del producto vectorial es un vector. Ya les había dicho eso, ¿no es cierto? Si tengo un producto escalar, el resultado, y otra vez repasemos aquí, el resultado aquí salió 1, es un número, es un escalar, por lo tanto el producto es escalar. Pero si tengo un producto vectorial, necesito dos vectores y lo que me va a retornar este producto es otro vector, ¿de acuerdo? ¿Quién es este otro vector? Bueno, de esta primera gráfica lo que podemos ver es que este vector es un vector que será perpendicular a estos otros dos. ¿De acuerdo? ¿Y en qué dirección será? Porque bueno, perpendicular a estos dos, es decir, si yo trazo en este plano, ¿no es cierto? En el plano donde están los vectores A y B, que es ese plano rosado. Entonces un vector que sea perpendicular a ambos, pues es este que se está mostrando ahí, ¿no? Y si el ángulo, ¿no es cierto? Phi lo mido de A a B, entonces hay una regla y te sugiero que revises videos sobre cómo encontrar la dirección de este producto vectorial usando la regla de la mano derecha, ¿no? Hay bastante sobre este imagen. Pero bueno, lo que me dice la regla de la mano derecha, si yo lo giro en ese sentido, entonces el vector debe apuntar hacia arriba. Caso contrario, si yo quiero ver el ángulo barrido desde B hasta A, el vector debe apuntar hacia abajo. ¿De acuerdo? En principio el producto vectorial debe ser ese otro vector. Ahora, ¿cómo se calcula? Todavía no estamos teniendo. Entonces, un ejemplo bastante simple es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago el producto, y acá está el eje X, acá está el eje Y, el eje Z, lo estoy rotando un poquito los ejes, pero si hago el producto de Y, ¿no? Voy a escribirlo acá, de Y, bueno, de Y por J, entonces la regla de la mano derecha me dice que si yo giro desde el eje X al eje Y mis deditos, entonces la orientación será al eje Z positivo. Si yo hubiera hecho al revés, ¿no? Hubiera hecho el producto de J por I, entonces ahí nuevamente si tú intentas hacer la regla de la mano derecha, el vector resultante será el K, menos K, en dirección opuesta del eje Z, es decir, en la dirección negativa del eje Z. Del mismo modo, tú puedes ver, analizar ahí cuál es el producto de cada uno de estos vectores unitarios, ¿no? Fíjate que como son unitarios, lo que uno debería esperar es que este producto también sea unitario. Y ahí lo ves, o sea, el producto de cada uno de ellos, uno con el otro, siempre me va a dar unitario. Muy bien, ahora, algo que sí podríamos, y es algo que está aquí, ¿no es cierto? Que podemos ver es que la magnitud de este vector C, o sea, a este vector C, que no sé cuáles son las componentes, pero si yo quisiera calcular su magnitud, pues hay una relación. La magnitud de este vector será la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forma. Bueno, pues yo puedo calcular la magnitud de A, la magnitud de B y puedo calcular el ángulo que forman, ¿no? Casi parecido al producto
escalar anterior. Pero recuerda que en el caso anterior, lo que yo tenía el producto escalar con el coseno, esta es una cantidad que retorna a ser, bueno, que resulta ser un número, un escalar. Claro, ¿cuál es la relación aquí? Aquí la relación es que si yo quiero calcular el módulo del producto vectorial, pues en vez de usar el coseno como antes, uso acá el seno. Pero simplemente el módulo, no tengo las componentes de ese vector. Quiero saber la magnitud de ese vector, es esto, ¿no? O sea, quiero saber qué tan grande es este vector que está acá, cuál es la magnitud. Entonces no necesito hacer otro cálculo que este. El producto escalar de A con B por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Y ahí se acabó. Ahora, si yo quiero calcular cuál es este vector, pues ahí ya sí hay una... Y la forma más fácil probablemente sea de verla es esta de aquí, ¿no? Y esperemos que algunos sepan matrices. Si yo quiero calcular el producto, aquí, el producto vectorial de A por C es otro vector, ¿de acuerdo? Otro vector C. Y voy a poner aquí la determinante de una matriz, ¿no? Entonces, sería bueno, determinante de una matriz de 3 por 3. Sería bueno que revises cómo se calcula, ¿no? Googlea, siga unos videos y mira cómo se calculan estas matrices, las determinantes de la matriz por 3. Pero aquí es fácil. Es, bien, ¿qué necesito entonces? Necesito la determinante de una matriz. Esta es una matriz que tiene 3 filas, 3 columnas. Y en la primera fila voy a colocar aquí los vectores unitarios. En la segunda fila y en ese orden, en la segunda fila, van a ir las componentes del vector A. Eso va aquí, componente X, Y, Z. Y las componentes del segundo vector. Entonces, en principio uno tendría que darse cuenta, profesor, esto solamente funciona para vectores que tienen 3 componentes, ¿verdad? Pues, en principio sí, la definición que estamos colocando aquí sirve para vectores que tienen 3 componentes, porque estoy hablando del X, Y y el Z, es decir, esto aparentemente solamente sirve para R3, ¿no? Para 3 dimensiones. Bueno, pues más adelante bueno, ustedes pueden revisar que si le pongo la tercera componente, le pongo 0, 0, es como si tratara el vector en 2 dimensiones, ¿no? Y el resultado va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo se calcula la determinante de una matriz? Pues se calcula, y lo voy a poner acá igual, esto es este elemento, o sea, el I, multiplicado por la determinante de esta matriz de 2 por 2. A, I, A, Z, B, I, B, Z. Menos el vector J por la determinante. Y ahora hace cuenta que yo elimino esta fila, elimino esta columna y me queda una matriz acá de 2 por 2. AX, AZ, BX, BZ. Y finalmente, más K veces la determinante de la matriz que resulta eliminar esta fila nuevamente y esta columna. Eso quiere decir AX aquí, AY, BX y BY. Y si tú te acuerdas un poquito cómo es la determinante de una matriz de 2 por 2, esto es simplemente el producto de A por D menos B por C. Eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la determinante de esta matriz? AI, AZ, BI, BZ. Pues eso es exactamente esto de aquí. AI por BZ menos AZ por BI. Y si quieres saber cuál es la determinante de esta matriz, será el opuesto de esta cantidad que está aquí. ¿Te das cuenta, no? Es AXBZ menos AZBX. Y por último, la determinante de esta matriz